Bueno, le estaba explicando, muchas veces los protocolos y procedimientos se siguen, ¿no? Pero en algunas otras circunstancias eh, puede haber ciertas circunstancias atenuantes, si vale el término. O también puede ser de que haya existido, como dice su nombre, negligencia médica. Yo les comento un caso similar en el cual una persona igual estaba embarazada y le hacen la revisión y le dicen que no tenía la dilatación necesaria para el parto y le mandan a su casa. La persona, un poquito previsora, dice, no, que me siento mal, entonces deciden ir a otro médico o a otra clínica. Ahí el médico hace una revisión un poco más profunda y pudo descubrir de que el cordón umbilical del niño se encontraba alrededor del cuello. Entonces, inmediatamente sugirió el poder realizar una cesárea directamente para salvar la vida del infante primero y lógicamente también la vida de la madre. ¿Por qué? Porque en estas circunstancias existen complicaciones, puede haber desgarros, puede haber hemorragias, ¿no? Y puede perder una cantidad importante de sangre y puede perder la vida. Entonces, el tomar buenas o malas decisiones puede generar la vida o la muerte de un paciente. Muchas veces los abogados decimos, ¿no? Nosotros vamos a un juicio, eh, luchamos con el valor más importante de nuestros clientes, como es la libertad en el caso del derecho penal, pero imagínense los médicos, están en sus manos la vida del paciente, ¿ya? Ahora, en el caso de que nos trae su compañera, puede existir una negligencia médica al haber esperado una dilatación, puede darse complicaciones, puede haber preeclampsia, que es el subido de la presión, y lógicamente ahí puede fallecer tanto la madre como él. Entonces, la cesárea se ha hecho por algo, ¿no? Porque existen casos en los cuales no puede haber un parto normal y requieren, lógicamente, una atención rápida y oportuna. En otro caso, por ejemplo, eh, estaban en el centro de salud, se la interna, no había el ginecólogo para atenderle, no había anestesista, llegó la paciente a las 10 de la noche y a las 6 de la mañana del día siguiente recién le practican la cesárea, con lógicamente grandes complicaciones, ¿no? El dolor y otros que han puesto en peligro la vida del paciente. Si una clínica, por ejemplo, no tiene personal de salud adecuado o necesario para ciertas operaciones, es mejor decir que no se lo atiende y se lo lleve a otro centro de salud, como se ha dado en algunos casos, ¿no? Pero también el temor en algunos casos es que entre el traslado de un hospital a otro hospital puede causar lógicamente ciertos daños en el paciente. ¿Cuáles son las causas de la negligencia médica? Se ha tratado de identificar algunas causas que podrían explicar la circunstancia de la mala práctica médica o lo que es la negligencia, ¿no? Dice la impericia, falta o insuficiencia de aptitudes para el ejercicio de una profesión. Resulta que los médicos, al igual que todos los profesionales de las diferentes áreas del conocimiento, no nacen, no salen de la universidad, lógicamente, con todos los conocimientos, la experiencia requerida para el ejercicio de la profesión. Y puede haber casos en los cuales un médico
atienda un caso y por falta, digamos, de esa práctica, pueden causar daños que constituyan negligencia médica. También puede haber negligencia el no hacer lo debido. En el caso, por ejemplo, de la madre que fallece en el parto, ha habido una negligencia porque al ver las circunstancias debería haberse internado y llevada a cirugía para proceder con una cesárea. Cuando el bebé es demasiado grande, es difícil que pueda pasar por el canal de parto, porque en algunos casos al alumbramiento puede pues romperse la pelvis por la presión, por la fuerza que imprime la madre al momento de pujar y lógicamente puede causar grandes daños, ¿no? Una hemorragia interna masiva que puede cobrar la vida del paciente. Entonces, el no hacer lo correcto en el momento correcto constituye negligencia. Imprudencia, obrar precipitadamente o irreflexivo que no tuvo en cuenta las consecuencias que de ello podrían derivarse. Yo me acuerdo un caso en el cual un paciente va a una clínica y le diagnostican cierta enfermedad y le dicen que requería una operación inmediata. Eh, Tanto el paciente como los familiares tenían muchas dudas y no deciden internarlo y no deciden realizar la cirugía. Hacen otras consultas y los cuales votaron de que no existía la necesidad de una cirugía, sino que requería simplemente un tratamiento especializado. Entonces, ahí cuando vemos, por ejemplo, la imprudencia, es de que muchos médicos tratan de directamente operar, ¿no? Aunque se establece en muchas circunstancias de que es necesario que se agote ciertas instancias y recién la cirugía, pero también eso va a depender del cuadro clínico del enfermo, ¿no? Hay algunos casos que requieren inmediata cirugía. También ocurre lo que es el incumplimiento de reglamento, es la actitud de inferencia o menosprecio a las disposiciones dictadas por las autoridades de que se trate. Muchas veces los centros de salud tienen varios protocolos, como les había dicho, para proceder con una cirugía o un tratamiento. Entonces, no se puede inmediatamente medicar. Yo me acuerdo un caso en el cual una persona existía la idea de que tenía cáncer. Entonces, para el cáncer normalmente hay un tratamiento con medicamentos. Cuando es mucho más grave, puede hacerse quimioterapia o radioterapia. Entonces, el diagnosticar incorrectamente, por ejemplo, un cáncer o ¿cómo decir? Un tumor benigno o maligno, el maligno lógicamente va a producir cáncer y el maligno no. Se han dado casos en los cuales se ha medicado, ¿no? Se ha dado quimioterapias y después se descubre de que no era cáncer. Entonces, estas 4 causas de negligencia son algunas de las varias que se identifican para poder encontrar una respuesta de el por qué ocurre este ejercicio indebido de los seres o de las personas del área de salud. Hay algunos teóricos que tratan de identificar diferencias entre lo que es la mala praxis o la negligencia médica. Por ejemplo, se dice que la mala praxis es la omisión por parte del médico de prestar apropiadamente los servicios al que está obligado en su relación profesional con su paciente. En esta circunstancia, un médico no podría negarse la atención médica a una persona, pero en algunas circunstancias se ha dado el caso en el cual una persona no ha querido atender un paciente y este lógicamente a corto, mediano plazo ha sufrido pues daños o incluso hasta la muerte. ¿Alguna pregunta, comentario, por favor?
Otras causas de la negligencia médica, la tenemos aquí en este pequeño cuadro, que señala la revista cubana de medicina general integral en su versión online, ¿no? Que saca y dice, entre las causas de la negligencia médica es la inadecuada condiciones de trabajo. Puede ser cierto, ¿no? En algunos centros de salud, en algunos hospitales, no se cuenta pues con los elementos necesarios para atender varios casos. Es por eso que muchas veces se van derivando de centros de salud, de hospitales de primer nivel a lo que es el Hospital Viedma. Eso lógicamente generando un peligro por parte del paciente que sufre a momento del traslado. ¿Ya? Otro aspecto dice que es la inadecuados métodos de trabajo, exceso de confianza, agotamiento físico y mental, es también lógicamente como efectos de las causas. No actualización o incumplimiento de normas. Muchas veces los médicos, como los abogados, debemos actualizarnos permanentemente. Y se puede dar el caso de que un médico trate a un paciente con los conocimientos ya obsoletos o antiguos, ¿no? Que puede causar, obviamente, la pérdida del paciente. Si hoy en día, por ejemplo, ya tenemos conocimiento bastante o amplio de lo que es la enfermedad del COVID, imagínense al principio, era pues como quien dice, ¿no? Ir adivinando qué se puede dar de medicamento, cómo se puede salvar a una persona, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que los médicos se actualicen, ¿no? Caso contrario, pueden causar, puede haber vacilación, timidez, inadecuada información en la atención, ¿no? Errores de escritura y lectura. Eso yo siempre he criticado, por ejemplo, de los médicos, la letra que tienen. Alguna vez, por ejemplo, ocurre de que te mandan con una receta médica para un tratamiento, para que tú compres medicamentos, y llegas a la farmacia y el farmacéutico algunas veces no entiende tampoco la letra, ¿no? Entonces, con el afán, puede ser, digamos, comercial de vender un producto, muchas veces nos venden un producto que tal vez no es el adecuado para la enfermedad que se requiere. El colocado de inyecciones y vacunas no seguras. Ustedes sabían, por ejemplo, que la vacuna del COVID-19, hasta el día de hoy, por ejemplo, existen ciertos cuestionantes que no se han respondido. Normalmente una vacuna tarda pues 5 años o más para entrar en circulación, pero las vacunas del COVID, por la problemática y coyuntura de la pandemia, se han saltado muchos protocolos y lógicamente se ha ido y se sigue haciendo una vacunación masiva, pero son circunstancias que pueden causar pueden causar negligencia médica. Defectos de recursos, equipo y organización puede causar también que el médico no pueda cumplir con sus labores, ¿no? Falta de requisitos de calidad, puede haber también ese tema. Bueno, son varias las circunstancias entre causas y efectos que generan o pueden causar una negligencia médica. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Creo que tengo una duda, doctor. Bueno. Pero no solo los médicos cometen errores, los hospitales contribuyen a esto. No solo el médico es responsable de la negligencia médica, en algunos casos se ha podido determinar que también son los hospitales, ¿no? No permitir el ingreso del paciente que no ha pagado el seguro social constituye también un daño contra la vida, especialmente cuando hablamos de una emergencia, ¿no? Mala prestación de servicio de ambulancia, que en algunos casos se convierte en el paseo de la muerte.
Se han dado casos en los cuales, por ejemplo, a un paciente estaban trasladando de un lugar a otro para que sea curado y lógicamente se estabilice su problema de salud o tal vez un accidente. Y en esas circunstancias, algunas veces ha causado o ha habido decesos en el camino. Entonces, hay que tener ese debido cuidado. No simplemente es tener una ambulancia y tener un chofer y listo, podemos salvar vidas. No, necesitamos pues un personal de apoyo, incluso hasta medicamentos, ¿no? Pero lastimosamente, estos en algunos casos es inexistente. Entonces, por eso decimos que puede haber negligencia por parte también de los centros de salud. Otros tipos de negligencia, ¿no? Dice error desde Z médica, ya lo habíamos visto. Retraso en el tratamiento, también lo habíamos visto. Tratamiento incorrecto, eso también puede darse, ¿no? Se piensa que es una enfermedad cuando resulta que es otra y se ha estado tratando, medicando con ciertos medicamentos que no son los adecuados, ¿no? Falta de al explicar el proceso de tratamiento o efectos secundarios. Muchas veces los médicos pueden omitir o omiten el informar correctamente al paciente y a los familiares sobre los efectos secundarios que puede causar la enfermedad o, perdón, el medicamento en el paciente, ¿no? Entonces se debe apoyar por parte del personal de salud, indicar, ¿no? Si es que, por ejemplo, ha sido operado, necesita pues tranquilidad, reposo, alimentación adecuada, etcétera, ¿no? Entonces se van presentando ciertas circunstancias en las cuales también constituyen negligencia médica. Ejemplos. No sujetar al paciente a la mesa de operaciones o a la camilla puede ser un acto de negligencia, ¿no? Muchas veces los pacientes se mueven y pueden generarse lesiones y morir. No controlar al paciente en el postoperatorio. Cuando hablamos de un postoperatorio, estamos hablando de que el paciente ha sufrido una operación y requiere tratamientos especializados, ¿no? Curaciones, mmm, ciertos medicamentos que van a ayudar a la recuperación. Pero si no hay ese control al paciente, obviamente es un acto de negligencia que puede poner en peligro la vida del paciente. No informar al paciente o familiares sobre su enfermedad o pronóstico. Muchas veces se callan, ¿no? Con el diagnóstico de la enfermedad. Yo me acuerdo un caso en el cual se le informa a los pacientes, a los familiares del paciente, pero con poca información. Entonces, el paciente, al no tener conocimiento de la problemática, tomaba acciones tal vez inadecuadas que ponían en peligro la vida del mismo, ¿no? Abandonar al enfermo, guardia, emergencias o huelga también constituye negligencia. No ordenar la biopsia ante una sospecha de cáncer. Negarse a atender a un paciente en casos de emergencia. No esperar en casos graves el relevo por otro médico. Muchas veces se ha dado casos en los cuales, por ejemplo, en el Hospital Viedma y en otros lugares, llega un paciente y no hay la predisposición de atender, o en algunos casos se ha descubierto de que la atención no era la mejor ni adecuada y que estos actos han puesto pues en peligro de la vida de los pacientes. Dudas, preguntas, comentarios, por favor. Hasta acá. Comentarios. Ninguna, licenciado. Bueno, como comentario, tal vez podemos decir que me parece un poco grave, ¿no? Que suceda esa situación, especialmente en el invierno, ah, ya que
hay el riesgo que, y bueno, se puede decir que muchas de las muertes de las cuales se dan cada día, pues no solamente es por su culpa de los doctores como tal, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo, sino también es por el implemento que tienen y por la sobrecarga horaria que llevan ellos. Sí, sí. Ahí vemos, por ejemplo, la imagen de un médico que tranquilamente, por ejemplo, hay operaciones bastante complicadas que pueden tardar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Imagínense el que ese médico salga de una de estas cirugías totalmente cansado y tenga la necesidad de ingresar inmediatamente en otra cirugía. Ya no tiene las mismas aptitudes, ya no tiene las mismas capacidades, ya no tiene la misma precisión para tratar al paciente. Entonces, en estas circunstancias puede el cansancio provocar lo que sería, por ejemplo, el error y causar negligencia médica. La imprudencia y la negligencia suelen ser las caras de una misma moneda, que puede causar muerte, ¿no? ¿Algún comentario, por favor? Me gustaría escucharles. A ver, Doctor, buenas noches. buenas noches. Lo que decía con respecto a las vacunas es bien cierto, ¿no? Bueno, son vacunas que se han tenido que utilizar para un poco mitigar la sintomatología de mucha gente bueno, que iba agravando su salud y de alguna forma se tenía, bueno, se tiene la esperanza de que con eso vaya a mejorar y afectar menos su salud. Yo pasé por una experiencia de que un compañero de trabajo, sin hacerse la prueba de, de que si tenía o no COVID, se hizo vacunar, ¿no? Y eh, bueno, tampoco al momento de vacunarse le pidieron su análisis, ¿no? Y este compañero eh, había sido asintomático. Se le ha agravado su salud una vez que se ha vacunado. Lo que nos indicaron es que esta vacuna ha acelerado la sintomatología y ha llegado a fallecer, ¿no? Entonces, también la falta de información ante circunstancias como lo que hemos vivido o lo que estamos viviendo con el COVID causa, ¿no? Parte de lo que sería negligencia médica. Sin duda, al estar, digamos, en una situación como la pandemia, tal vez se ha podido dar casos en los cuales, por una falta de conocimiento de la enfermedad, por una falta de conocimiento de un tratamiento adecuado, muchas personas se han ido sin mayor ayuda, ¿no? Porque al principio no se sabía, había ciertos protocolos que establecía la Organización Mundial de Salud que después se han descartado porque no ayudaban ni nada o incluso hasta ponían en peligro la vida de las personas. Lastimosamente, por efectos del COVID, muchas muertes no se han realizado autopsias. Entonces, podría haberse encontrado gran cantidad de negligencia médica o ausencia de tratamiento o una mala atención respectivamente a personas con COVID. Porque se han dado casos en los cuales personas han salvado la vida, han salido del COVID, pero por las secuelas, si vale el término, han fallecido. ¿Ya? Sin ir muy lejos, el papá de un amigo, ¿no? Sale del COVID, tenía problemas respiratorios, había tenido fibrosis pulmonar, entra al hospital, entra en coma y, bueno, un par de días y después fallece. Entonces, muchas veces el tema del médico puede ser por falta de la pericia o por falta de un conocimiento, ¿no? Pero, como sabemos, a los fallecidos con COVID directamente no se les hacía autopsia. Bueno, hasta ahora, ¿no? Aunque algunos países ya han empezado a hacer las autopsias
para ir conociendo de mejor manera lo que es la enfermedad. ¿Algún comentario más? ¿Preguntas? Doctor, creo que era una situación similar la que pasó con el que falleció el secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, ¿no? Que Sí. ya había recuperado y creo que falleció en en un segundo contagio, ¿no? En un segundo contagio. En realidad, bueno, podemos observar, ¿no? Ciertas circunstancias, ciertas similitudes que pueden generar el tema de una negligencia médica, pero hay que tener en claro también en cuenta, perdón, de que la negligencia médica no lo establece una persona común y corriente, ni un abogado, ni un jurista, no, sino que se toma la decisión para determinar que es negligencia médica con el apoyo de personal especializado, ¿no? Tiene que haber una auditoría médica para determinar si ha habido negligencia o no ha habido negligencia. ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Algún comentario más, por favor? Me gustaría escucharles. Doctor, ¿Sí? y este tipo de casos, ¿dónde es la instancia donde uno debe acudir a denunciar si es que tiene una sospecha de que haya ocurrido una negligencia médica? Porque como usted decía, el Colegio de Médicos no creo que sea. ¿La Defensoría del Pueblo es una primera instancia? En realidad, se tiene que presentar una denuncia ante el Ministerio Público en la FELCC para que se ordene, en el caso, una autopsia. ¿Ya? Una vez realizada la autopsia, se podrá determinar si ha habido negligencia médica o no ha habido negligencia médica. Pero muchas veces por la costumbre, por la falta de conocimiento, por ejemplo, el realizarse una autopsia lo ven, digamos, como profanar, ¿no? Al cuerpo del ser querido, pero sin duda, pues es importante para poder salvar, digamos, cualquier duda. ¿Está claro? Sí, doctor. Bueno. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda, por favor, para enriquecer la clase del día de hoy, que estamos viendo lo que es la negligencia médica? Sí, licenciado. Eh, Creo que la negligencia médica se da más en hospitales públicos, ¿no es cierto? Puesto que creo que la atención en los hospitales privados es más pronta y oportuna en relación a una pública. Esto de la negligencia también se puede deber al factor de retribución económica que reciben los médicos en la función pública. ¿Cómo? ¿Cómo sería esto? A ver, un ejemplo. O sea, me refiero a que, bueno, en los hospitales privados la paga es mejor para el profesional médico y en un hospital público trabaja más horas y bueno, la paga es menor, ¿no? Y quizá esa sea una desmotivación que les lleve a los médicos no dar tanta importancia a los pacientes que van a un hospital público. Podría ser, pero ahí estaríamos un poco haciendo una especie de discriminación, ¿no? Económica. Y señalar eso es admitir de que la salud realmente tiene un precio, ¿no? Que si tienes dinero puedes curarte y si no tienes dinero, eh, mejor no te enfermes. ¿Qué opinión tiene? Sí, viendo los casos que se dan, creo que pareciera que así fuera, ¿no?
Ahora, no nos olvidemos, lastimosamente, ¿no? Esto es evidente, que las personas de escasos recursos van al médico cuando ya están mal, mientras las que personas que están, digamos, tienen ingresos o tienen, digamos, una estabilidad económica, muchas veces no tienen un malestar, directamente ya están yendo al médico. Entonces, podría dar este caso, ¿no? ¿Qué opinan? Doctor, en ese caso tiene mucha razón, ¿no? Porque también es un descuido de las personas, porque, por ejemplo, esta muchacha de lo que le picó la viuda negra, creo, después de una semana recién es lo que había ido al médico y ahí ya no se podía hacer nada, y ya no han podido colocarle lo que es el antibiótico, porque dice que hay para lo que es el veneno de la viuda negra. Pero la muchacha esperaba estar demasiado mal para recién acudir al médico y es lo que mucha gente hace. Por ejemplo, en esto del COVID, hay mucha gente que ha pensado que era resfrío y directamente se han automedicado, han tomado uno y otro medicamento y han empezado a que las cosas empeoren. Y no es en esos casos, ¿no? Siempre, normalmente, la gente primero acude a las farmacias, se automedican y luego cuando ven que ya no está, ya no tiene solución, no tienen resultado los medicamentos, recién van a los hospitales. Es cierto eso, ¿no? Es cierto, realmente. La automedicación es lo peor en la salud boliviana, porque muchos están ahí, que toma estito, que matecito, que esta hierbita, que no te preocupes, te va a curar. Cuando no te hace efecto, ya estás totalmente mal, pues, ¿no? Eso ocurrió, por ejemplo, con el tema del COVID. Mucha gente sentía, digamos, como resfrío y ya estaba pues preocupada, me voy a morir, esto, el otro. Pero imagínense el no tomar la precaución, mucha gente se ha esperado hasta estar mal para ir a un centro de salud y muchas veces, ¿qué ha ocurrido? No había la posibilidad de acceder a un centro de salud porque estaba totalmente ocupado el hospital, ¿no? Y ahí dentro de la lógica se muere, tiene pues responsabilidad el centro de salud. ¿Qué les parece? Doctor, algunas clínicas privadas también velan, ¿no? Su prestigio y todo eso, y considero de que es por eso que también a cada paciente que llega tratan de dar la atención más oportuna que vaya a solicitar, ¿no? Porque está en medio su prestigio. Por ejemplo, nunca he escuchado de una negligencia médica que haya ocurrido en Los Olivos, ¿no es cierto? Entonces, y creo que ellos ven este tema, ¿no? En cambio, los hospitales públicos, como son de atención masiva, también, ¿no? La gente va porque, bueno, no tiene también, el factor económico también incide, ¿no? Y eh, considero de que a veces, no sé si el hecho de atender a tanta cantidad de gente a veces pone de mal humor a algunos profesionales, porque hay muy buenos y también hay eh, algunos que no son tan buenos, ¿no? Porque se nota en el trato que dan en, en el hospital hacia las personas. Sin duda, un centro de salud, digamos, como Los Olivos, no se escucha negligencia, no es que no haya, sino que también tienen los medios adecuados, ¿no? Si hablamos del Hospital de Viedma, algunas veces hay carencias importantes de medicamentos o de profesionales con las capacidades necesarias para la atención. Y si es que hay, estamos hablando de que están atendiendo a 100 pacientes, o un poquito tal vez exagerando, ¿no? Pero mientras que en un centro de salud están pues así 24/7 sobre el paciente porque es el único, está pagando, etcétera, etcétera. Ignacio. Gracias, doctor. No, no sé, es muy interesante ya, a quién podría participar. Em, ya que, primero, no sé, es cierto lo que dice, o sea, sí, realmente, hoy en día, al menos en Bolivia,
si no tienes dinero, pues no te enfermes. O sea, ese dicho sí se puede implementar, suena un poco drástico, ¿no? Pero un poquito de chiste, lo entiendo. Es divertido, pero es real. O sea, desgraciadamente es real, porque el seguro que tenemos no es un buen seguro y peor creo que es el seguro universal. Ese es el peor. O sea, todavía la caja medio que ayuda, ¿no? Es peor nada. Pero bueno, igualmente esas personas han pagado, o sea, tampoco ha sido de gratis, o sea, es como que en toda su vida han pagado el seguro y pues están recibiendo lo que realmente les merece, así que creo que más el problema es de las personas que están gobernando y no saben administrar bien el dinero que tienen, y es por eso que está así. Y la negligencia, o sea, tal vez es darle mucha importancia, ¿no? Pero ocurre por eso, porque como usted menciona, es menos posible que un hospital privado ocurra negligencia porque hay mejor equipamiento y hay una atención personalizada, por decir, ¿no? Mientras que en un hospital que me gustó mucho, como mencionó la compañera de atención masiva, no se pueden dar ese lujo porque no hay recursos. O sea, tampoco hay los suficientes médicos, como usted dice, tal vez exagerando un poco, 100 personas por doctor. Sí, le creo 50, sí. Y, no es nada bueno, digamos, no sé, supongo que máximo sería 5 por doctor, o sea, y utilizando una ley de meseros y por compararlo, digamos. Entonces, no sé, me parece que el que es el culpable es el gobierno. O sea, sí, es un poco Hay una ciertas declaración ahí, ¿no? carencias, ¿no? Y lógicamente hay una complicidad de parte del gobierno, especialmente en los centros de salud públicos, en los cuales no se tiene la cantidad de médicos necesarios para la cantidad de población que se quiere, no se tiene insumos, no se tiene equipos. Entonces hay una gran cantidad de problemas. Me acuerdo hace un par de años se hablaba del Vietnam, ¿no? Que era el mejor hospital. Después, ¿qué ocurría? Venían de provincias, de otros municipios y colapsaba. Y decía, no, el hospital Viedma no atiende, tiene pacientes en los corredores, tiene pacientes en camillas y no hay cómo atenderlos. Entonces, hay que ver ciertas circunstancias que son reales. No es que le vamos a echar la culpa totalmente al médico, por eso también existe la idea de que también existe responsabilidad por parte de los centros de salud. ¿Ya? Y ahí hay que añadir al tema de las autoridades y al Estado en general. ¿Algún comentario más? Estamos a 2 minutitos para concluir nuestra clase del día de hoy. Este tema lo vamos a seguir avanzando a la siguiente clase el día sábado. ¿Ya? Sí, como comentario final, licenciado, haciendo mención a todos las opiniones que dieron los compañeros, no hablaríamos de negligencia hasta este punto, siempre y cuando las autoridades realmente dieran toda la atención necesaria, ¿no? Equipamiento, profesionales médicos de primer nivel, eh, y un sinfín de otras cosas que carece nuestro sistema público de salud. Por otro lado, creo que al gobierno le faltan muchas políticas, no solamente en el tema de salud, sino en el tema de retener a los mejores profesionales en salud, porque se escucha, ¿no? No es muy sonado, pero por comentario de boca a boca entre familiares, se sabe que muchos médicos buenos prefieren ir a trabajar a otros países porque la remuneración es mejor, tiene más oportunidades de formarse profesionalmente y otro sinfín de cosas que el país no les ofrece, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, agradecerles su tiempo, su atención y sus comentarios. Vamos a estar, por favor, atentos para la siguiente clase para dar continuidad a este contenido, ¿ya? Muy buenas noches y bueno, que tengan eh, feliz siguiente jornada. ¿No tienen examen hoy día? Sí, Sí, doctor. licenciado. Suerte entonces, ¿ya? Buenas noches.